23. Murmullos. La matrona Baenre observó durante un buen rato y con mucha atención a Malicia Dourden, para estimar hasta qué punto las exigencias del Cincarla habían afectado a la madre matrona. Profundas arrugas de preocupación marcaban el rostro en otros tiempos terso, y los cabellos níveos, que habían sido la envidia de su generación, aparecían, tal vez por primera vez en 5 siglos, sucios y mal peinados. Pero lo más sorprendente eran los ojos de Malicia, siempre radiantes y alertas, convertidos ahora en 2 discos opacos hundidos en las órbitas. Zaknafein casi lo tenía, explicó Malicia, con un gemido poco habitual en su voz. Drist estaba en su poder y, no sé cómo, mi hijo se las arregló para escapar. Aunque el espectro lo sigue de cerca, se apresuró a añadir Malicia al ver el gesto de desaprobación de la matrona Baenre. Además de ser la persona más poderosa de todo Menzoberranzan, la anciana madre matrona de la casa Baenre era considerada como la representante personal de Yot en la ciudad. La aprobación de la matrona Baenre era la aprobación de Yot, y, por la misma lógica, su desaprobación significaba la mayoría de las veces el desastre para una casa. Cincarla exige paciencia, matrona Malicia, dijo la matrona Baenre con voz calma. No ha pasado tanto tiempo. Malicia se tranquilizó un poco hasta que volvió a mirar a su alrededor. Odiaba la capilla de la casa Baenre, tan enorme y degradante. La totalidad de la casa Dourden cabía en este solo recinto, y, aunque la familia de Malicia y sus soldados se multiplicaran por 10, no serían suficientes para ocupar todas las hileras de bancos. Sobre el altar central, por encima mismo de la matrona Malicia, se cernía la imagen ilusoria de una araña gigantesca, que se transformaba en un hermoso rostro de mujer para después volver a la figura anterior. Estar allí con la única compañía de la matrona Baenre, debajo de la impresionante imagen, hacía que Malicia se sintiera aún más insignificante. La matrona Baenre notó la inquietud de la invitada e intentó consolarla. «Has recibido un gran regalo», le dijo, con toda sinceridad. La reina araña no te habría dado el Cincarla, ni habría aceptado el sacrificio de Sinafai-Hun Ett, una madre matrona, si no hubiese aprobado tus métodos y tus propósitos. Es una prueba, afirmó Malicia, de improviso. Una prueba en la que no fracasarás. Replicó la matrona Baenre. Y entonces conocerás la gloria, Malicia Dourden. Cuando el espectro de aquel que fue Zaknafein acabe su cometido y tu hijo renegado esté muerto, ocuparás un sitio de honor en el consejo regente. Te prometo que pasarán muchos años antes de que alguien se atreva a amenazar a la casa Dourden. La reina araña te concederá su favor por el éxito del Cincarla. Tendrá a tu casa en la más alta estima y te defenderá de tus enemigos. ¿Y qué pasará si el Cincarla fracasa?, osó preguntar Malicia. Supongamos que... Su voz se apagó mientras los ojos de la matrona Baenre se abrían asombrados. No digas esas cosas, le reprochó Baenre. Y no pienses cosas imposibles. El miedo te distrae, y esto es suficiente para acarrear tu perdición. Cincarla es un ejercicio de voluntad y una muestra de devoción a la reina araña. El espectro es una prolongación de tu fe y de tu fuerza. Si tu confianza se debilita, entonces el espectro de Zaknafein fracasará en su misión. No vacilaré, rugió Malicia, con las manos aferradas a los brazos de la silla. Acepto la responsabilidad del sacrilegio de mi hijo, y con la ayuda y la bendición de Yot daré a Drist el castigo que se merece. La matrona Baenre se relajó en la silla y asintió. Tenía que dar su apoyo a Malicia en esta empresa, por orden de Yot, y sabía lo suficiente sobre el Cincarla para comprender que la confianza y la decisión eran los 2 ingredientes principales del éxito. Una madre matrona involucrada en el Cincarla tenía que proclamar frecuentemente y con sinceridad su fe en Yot, y su deseo de complacer a la reina araña. Sin embargo, ahora Malicia tenía otro problema, una distracción que no se podía permitir. Había ido a la casa Baenre por voluntad propia en busca de ayuda. Háblame de este otro asunto, dijo la matrona Baenre, ya un poco harta del encuentro. Soy vulnerable, explicó Malicia. El Cincarla me roba la energía y la atención. Me preocupa que otra casa pueda aprovechar la oportunidad. Ninguna casa ha atacado a una madre matrona ocupada con el Cincarla, señaló la matrona Baenre,
Y Malicia comprendió que la anciana Drau hablaba por experiencia propia. El Cincarla es un regalo único, insistió Malicia, otorgado a matronas de casas poderosas y que cuentan con todas las bendiciones de Yod. ¿Quién osaría atacar en tales circunstancias? Pero la casa Do'Urden no está en las mejores condiciones. Acabamos de sufrir las consecuencias de una guerra incluso con la incorporación de algunos soldados de la casa Hunett, somos pocos. Es bien sabido que todavía no he recuperado la gracia de Yod, pero mi casa es la octava de la ciudad y por lo tanto ocupo un puesto en el consejo regente, una posición envidiable. Tus temores son injustificados, le aseguró la matrona Baenre, pero Malicia se desplomó en la silla, frustrada a pesar de las palabras. La matrona Baenre sacudió la cabeza sin saber qué hacer. Veo que mis afirmaciones no bastan para tranquilizarte. Tu atención debe estar dedicada únicamente al Cincarla. Compréndelo, Malicia Do'Urden. No tienes tiempo para distracciones menores. No se van, dijo Malicia. Entonces yo acabaré con ellas, ofreció la matrona Baenre. Regresarás a tu casa en compañía de 200 soldados Baenre. Se encargarán de custodiar tus murallas, y llevarán el emblema de la casa Baenre. Nadie en la ciudad se atreverá a atacarte contando con estos aliados. Una amplia sonrisa apareció en el rostro de Malicia y consiguió disimular algunas de las arrugas de preocupación. Aceptó la generosa oferta de la matrona Baenre como una señal de que quizá Yod aún favorecía a la casa Do'Urden. Regresa a tu casa y concéntrate en tu tarea, añadió la matrona Baenre. Zaknafein tiene que encontrar a Drist y matarlo. Este es el trato que ofreciste a la reina araña. Pero no sufras por el último fracaso del espectro ni por la pérdida de tiempo. Unos pocos días, o semanas, no son gran cosa a los ojos de Yod. La conclusión correcta del Cincarla es lo único importante. ¿Te encargarás de mi escolta?, preguntó Malicia, levantándose de la silla. Ya te espera, le aseguró la matrona Baenre. Malicia descendió la escalera del altar central y cruzó las numerosas hileras de bancos de la capilla gigante. El recinto estaba en penumbra y, mientras salía, Malicia apenas si alcanzó a vislumbrar a otra figura que se aproximaba al altar desde el lado opuesto. Pensó que se trataba del Illita amigo de la matrona Baenre, una presencia habitual en la capilla. Si Malicia hubiese sabido que el desollador mental de la matrona Baenre había dejado la ciudad para atender unos asuntos privados en el oeste, quizás habría prestado más atención al personaje. Lo cual habría multiplicado el número de sus arrugas. Lamentable, comentó Harlasle mientras se sentaba junto a la matrona Baenre en el altar. Esta no es la misma matrona Malicia Do'Urden que conocí hace solo unos meses atrás. El Cincarla no es un regalo común, replicó la matrona Baenre. El precio es muy grande, asintió Harlasle. Miró el rostro de la matrona Baenre, y leyó en ellos la respuesta a la próxima pregunta. ¿Fracasará? La matrona Baenre soltó una carcajada como el chirrido de una sierra. Ni siquiera la reina araña conoce la respuesta. Creo que la presencia de mis soldados, nuestros soldados, dará a la matrona Malicia la tranquilidad que necesita para completar la misión. Esto al menos es lo que espero. Malicia Do'Urden gozó en otros tiempos de la mayor consideración de Yod. Su asiento en el Consejo Regente fue exigido por la reina araña. Los hechos parecen indicar que se cumplirá la voluntad de Yod, manifestó Harlasle con un tonillo burlón, al recordar la batalla entre las casas Do'Urden y Hunett, en la que Bregan de Aerte había tenido una importancia decisiva. Las consecuencias de aquella victoria, la desaparición de la casa Hunett, había llevado a la casa Do'Urden a ocupar la octava posición en la ciudad y había dado a la matrona Malicia su lugar en el Consejo Regente. La suerte sonríe a los afortunados, comentó la matrona Baenre. La sonrisa de Harlasle fue reemplazada de pronto por una expresión severa. Y Malicia, la matrona Malicia, se apresuró a corregir al ver el enfado instantáneo de Baenre. ¿Goza ahora del favor de la reina araña? ¿La fortuna sonreirá a la casa Do'Urden? Pienso que el regalo del Cincarla deja de lado esta cuestión, explicó la matrona Baenre. El destino de la matrona Malicia es algo que solo pueden determinar ella y el espectro. O que puede destruir su hijo, el infame Drist Do'Urden, completó Harlasle. ¿Tan poderoso es este joven guerrero?
¿Por qué Jot no acabó con él? Ha repudiado a la reina araña con todo su corazón, contestó Baenre. Jot no tiene poder sobre Drist y ha resuelto que es un problema de la matrona Malicia. Un problema bastante grande, se mofó el mercenario, con una rápida sacudida de su calva cabeza. De inmediato advirtió que la matrona Baenre no compartía la burla. Desde luego, replicó Baenre, sombría. Su voz se apagó mientras se hundía en sus pensamientos. Conocía los peligros y las posibles ganancias del Cincarla mejor que nadie en la ciudad. En 2 ocasiones, la matrona Baenre había pedido el mayor regalo de la reina araña, y en ambas había conseguido que la misión del Cincarla concluyera con éxito. El esplendor de la casa Baenre era el testimonio de aquellos triunfos. Aun así, cada vez que se miraba al espejo, recordaba con toda claridad el precio tremendo que había pagado. Harlasle no se entrometió en las reflexiones de la madre matrona. El mercenario tenía suficiente con pensar en sus propios asuntos. En tiempos de crisis y confusión como estos, un oportunista inteligente solo podía obtener beneficios. Consideró que Bregan de Aerte tenía mucho que ganar con la concesión del Cincarla a la matrona Malicia. Si Malicia conseguía su objetivo y reforzaba su posición en el Consejo Regente, Harlasle contaría con otra poderosa aliada en la ciudad. Si el espectro fallaba, con el consiguiente derrumbe de la casa Dourden, el precio por la cabeza del joven Drist llegaría a una cifra que sería tentadora incluso para la banda de mercenarios. Como había ocurrido durante el trayecto de ida a la primera casa de la ciudad, Malicia imaginó que las miradas de envidia vigilaban su regreso a través del laberinto formado por las calles de Menzoberranzan. La matrona Baenre había sido muy generosa y gentil. Si aceptaba la premisa de que la anciana madre matrona era la voz de Jot en la ciudad, Malicia a duras penas podía contener la sonrisa. De todos modos, los temores no habían desaparecido. ¿Hasta cuándo podría contar con la ayuda de la matrona Baenre si Zacnafein no podía matar a Drist? Si el Cincarla fracasaba. La posición de Malicia en el Consejo Regente estaría en peligro y también la existencia de la casa Dourden. La comitiva pasó por delante de la casa Feybranche, la casa novena de Menzoberranzan y probablemente la mayor amenaza para la debilitada casa Dourden. Sin duda la matrona Alavin Feybranche observaba la procesión detrás de las rejas de adamantita, contemplaba a la madre matrona que ahora ostentaba el codiciado 8º sillón del Consejo Regente. Malicia miró a Dinin y a los 10 soldados de la casa Dourden, que caminaban a su lado mientras ella viajaba sentada en el disco volador. Dejó que su mirada se dirigiera a los 200 soldados, que exhibían orgullosos el emblema de la casa Baenre, que marchaban en formación detrás de su modesta escolta. ¿Qué pensaría la matrona Alavin Feybranche ante este espectáculo?, se preguntó Malicia. Una vez más sonrió complacida. Dentro de muy poco disfrutaremos de nuestros mayores momentos de gloria, le aseguró Malicia a su hijo guerrero. Dinin asintió y respondió a la sonrisa de la madre, poco dispuesto a agriarle la fiesta. Sin embargo, Dinin no podía dejar de lado las sospechas de que muchos de los soldados Baenre, guerreros Draus a los que nunca había tenido ocasión de conocer, le resultaban familiares. Uno de ellos incluso le guiñó un ojo al hijo mayor de la casa Dourden. La imagen de Harlasle tocando el pito mágico en el balcón de la casa Dourden apareció con toda claridad en la mente de Dinin. 24. C. Drist y Belluar no tuvieron necesidad de recordarse mutuamente lo que indicaba el resplandor verde que se veía al final del túnel. Aceleraron el paso para alcanzar y advertir a Clack, que caminaba más deprisa estimulado por la curiosidad. El Oseogarfio ocupaba ahora la posición de líder. Resultaba demasiado peligroso para los compañeros dejar que se situara a sus espaldas. Clack se volvió de pronto al oír que se acercaban a la carrera, los amenazó con una zarpa, y soltó un silbido. Peck, susurró Belluar, pronunciando la palabra que conseguía mantener vivos los recuerdos en la conciencia de su amigo. El grupo se había dirigido hacia el este, en dirección a Menzoberranzan, en cuanto Drist convenció al capataz de su decisión de ayudar a Clack. Belluar, que no tenía más opciones, finalmente aceptó el plan del Drau como la única esperanza de Clack, pero si bien habían iniciado el viaje de regreso sin perder un minuto y a buen paso, ahora pensaban que no llegarían a tiempo. El cambio en Clack había sido impresionante desde la pelea contra los Duergars. El Oseogarfio apenas si podía hablar y a menudo se volvía amenazante contra los compañeros.
Peck, repitió Belvoir, mientras se acercaba con Drist al inquieto monstruo. El oseogarfio hizo una pausa, confuso. Peck. Gruñó el capataz por tercera vez, y golpeó la pared de piedra con la mano martillo. Como si de pronto se hubiese encendido una luz en el tumulto de sus pensamientos, Clack se tranquilizó y bajó los brazos. Drist y Belvoir miraron más allá del oseogarfio hacia el resplandor verde y después intercambiaron miradas de preocupación. Se habían comprometido a seguir este rumbo y ahora no podían desviarse. Los Corvys viven en aquella caverna, dijo Drist en voz baja y con mucha claridad para que Clack los pudiese entender. Tenemos que atravesarla y llegar al otro lado lo más rápido posible si queremos evitar una batalla. No podemos permitirnos más demoras. Mira bien dónde pisas. Las pasarelas son angostas y resbaladizas. C. CL. Tartamudeó el oseogarfio, inútilmente. Clack, lo ayudó Belvoir. AD. Clack se interrumpió y señaló con una zarpa en dirección a la caverna del resplandor verde. ¿Clack adelante? Preguntó Drist, sin poder soportar los esfuerzos del amigo. Clack hará de guía, repitió al ver que la cabeza se movía para sentir. Belvoir no estaba muy seguro de la sabiduría de la propuesta. Nosotros ya hemos luchado contra los hombres pájaro y conocemos sus trucos, señaló el Svirfnebli. En cambio, Clack no. El tamaño del oseogarfio bastará para contenerlos, replicó el joven. La sola presencia de Clack quizá nos permita eludir el combate. No contra los Corvys, elfo oscuro, le advirtió el capataz. Atacan lo que sea y no se arredran ante nadie. Ya has visto su frenesí, el desprecio por sus propias vidas. Ni siquiera tu pantera fue capaz de hacerlos desistir. Quizá tengas razón, reconoció Drist, pero incluso si los Corvys atacan, ¿qué armas poseen capaces de atravesar la coraza de un oseogarfio? ¿Qué defensa tienen los hombres pájaro contra las grandes garras de Clack? Nuestro amigo gigante los barrerá de un manotazo. Te olvidas de los que montan las piedras, le recordó Belvoir. No tardarán ni un segundo en lanzarse desde la primera cornisa y arrastrar a Clack hasta el lago. Clack se cansó de escucharlos y miró la pared de piedra en un esfuerzo inútil por recuperar parte de su antiguo ser. Sentía una leve necesidad de golpear la piedra, pero no era más intensa que el deseo permanente de hundirlas. Garras en el rostro del drago del Svirfnebli. Yo me encargaré de los Corvys apostados en las cornisas, contestó Drist. Tú limítate a seguir a Clack, una docena de pasos más atrás. Belvoir miró al oseogarfio y advirtió la tensión en el monstruo. Comprendió que no podían permitirse más retrasos, así que se encogió de hombros y empujó a Clack, señalándole el túnel hacia el resplandor verde. Clack abrió la marcha, Drist y Belvoir lo siguieron. ¿Y si llamas a la pantera? Le susurró el enano al Drow cuando pasaron por el último recodo del túnel. Drist sacudió la cabeza con energía, y Belvoir, que recordó los terribles momentos vividos por Genhuibar en la caverna de los Corvys, prefirió no insistir. El elfo oscuro palmeó el hombro de Belvoir para desearle suerte, y se adelantó a Clack para entrar primero en la silenciosa caverna. Con unos pocos movimientos sencillos, el Drow puso en práctica el hechizo de levitación y se elevó silenciosamente hacia el techo. Clack, sorprendido por este extraño lugar con el resplandeciente lago de ácido, apenas si se fijó en Drist. El oseogarfio permaneció inmóvil, observando la caverna al tiempo que utilizaba su agudo sentido del oído para localizar a cualquier posible enemigo. Adelante, susurró Belvoir detrás de él. Las demoras nos pueden llevar al desastre. Clack tanteó el suelo, y después caminó más deprisa al ganar confianza en la resistencia de la angosta pasarela colgante. Escogió el rumbo más directo posible, si bien incluso este daba muchas vueltas antes de llegar a la arcada de salida en el lado opuesto al de la entrada. ¿Ves algo, elfo oscuro? Se arriesgó a preguntar el enano cuando pasaron unos cuantos segundos sin novedades. Clack ya había cruzado la mitad de la caverna sin incidentes, y el capataz no podía contener más la ansiedad. No habían visto a los Corvys ni habían oído sonido alguno aparte de las fuertes pisadas de Clack y el arrastrar de las viejas botas de Belvoir. Drist descendió hasta la pasarela, bastante lejos de los compañeros. Nada, contestó. El Drow compartía las sospechas de Belvoir de que no había Corvys.
El silencio en la caverna era absoluto e inquietante. Drizzt corrió hacia el centro de la cámara, y levitó otra vez para tener una visión panorámica del lugar. ¿Qué ves?, inquirió Belwar un segundo más tarde. Drizzt miró al capataz y encogió los hombros. Nada en absoluto. Magga caminara, gruñó Belwar, casi deseando que apareciera un corvi y los atacara. Mientras Belwar conversaba con Drizzt, poco más allá del centro de la caverna, Clack había continuado la marcha y estaba a punto de alcanzar la salida. Cuando por fin el capataz se volvió para seguir a los Eogarfio, este había desaparecido más allá de la arcada. ¿Alguna cosa?, gritó Belwar, y esperó la respuesta de los dos compañeros. Drizzt sacudió la cabeza al tiempo que subía. Dio una vuelta por la caverna, incapaz de creer que no hubiese corvis emboscados. Sin duda los hemos espantado, murmuró Belwar para sí mismo con la mirada puesta en la salida. Pero a pesar de sus palabras, el capataz no era tan tonto como para creerlo. Cuando Drizzt y él habían escapado de la caverna un par de semanas antes, habían dejado atrás varias docenas de hombres pájaro. Era evidente que la muerte de unos pocos corvis no era motivo suficiente para espantar al resto del clan. Por alguna razón desconocida, los corvis no salían a su encuentro. Belwar aceleró el paso, convencido de que era mejor no dudar de su buena suerte. Estaba a punto de llamar a Clack, para asegurarse de que los Eogarfio no había tenido problemas, cuando un chillido de espanto sonó en el túnel de salida, seguido de un golpe fuerte. Al cabo de unos instantes, Belwar y Drizzt tuvieron la respuesta. El espectro de Thaknafein Dourden cruzó la arcada y se detuvo en el saliente. «Elfo oscuro», gritó el capataz. Drizzt ya había visto al espectro y comenzó a descender lo más rápido que podía hacia la pasarela, casi en el medio de la caverna. «Clack», llamó Belwar, aunque no esperaba respuesta, y tampoco la tuvo, desde las sombras más allá de la arcada. El espectro prosiguió el avance. «Bestia asesina», le espetó el Svirfnebli, que separó los pies y entrechocó las manos metálicas. «Prepárate a recibir tu merecido». Belwar inició la letanía para dotar de poder mágico a las manos, pero Drizzt lo interrumpió. «No», gritó el Drow desde las alturas. «Thaknafein viene por mí. Apártate de su camino». «¿Y qué me dices de Clack?», vociferó el enano. «No es más que una bestia asesina, y tengo una cuenta pendiente con él». «No sabes lo que dices», replicó Drizzt, aumentando la velocidad del descenso todo lo que podía para reunirse con el temerario capataz. El elfo sabía que Thaknafein llegaría antes a Belwar, y podía adivinar cuáles serían las consecuencias. «Confía en mí, te lo ruego», suplicó Drizzt. «No tienes ninguna posibilidad de superar a este guerrero Drow». Belwar volvió a entrechocar las manos, pero no podía negar que Drizzt tenía razón. Había visto a Thaknafein combatir en la caverna de los desolladores, y la velocidad del monstruo lo había dejado sin aliento. El enano retrocedió unos pasos y se metió por un pasaje lateral, en busca de otro camino que lo condujera hasta la arcada y así poder averiguar qué había sido de Clack. Con Drizzt a la vista, el espectro no prestó atención al Svirfnebli. Thaknafein pasó de largo por delante del pasaje lateral y avanzó dispuesto a cumplir el propósito de su reanimación. Por un momento, Belwar pensó en seguir al extraño Drow, acercarse todo lo posible por la espalda y ayudar a Drizzt en la batalla, pero oyó otro grito procedente de la arcada, un grito tan lastimero que el capataz no podía desoírlo. Se detuvo tan pronto como llegó a la pasarela principal, y después miró a uno y otro lado, sin saber a quién ayudar. «Ve», le gritó Drizzt. «Ocúpate de Clack. Este es Thaknafein, mi padre». Drizzt observó un leve titubeo en el avance del espectro al escuchar estas palabras, un titubeo que le dio una pista de la verdad. «¿Tu padre?», «Magga Cammara, elfo oscuro», protestó Belwar. «En la caverna de los desolladores». «No corro peligro», lo interrumpió Drizzt. Belwar no compartía la opinión del elfo, pero pese a su orgullo y cabezonería, el capataz reconoció que la inminente batalla superaba con mucho sus habilidades para el combate. Sería de muy poca ayuda contra el poderoso guerrero Drow, y su presencia en el duelo podría resultar un estorbo para su amigo.
Drist ya tenía suficientes problemas como para tener que preocuparse de la seguridad de Belvoir. El Svirfnebli entrechocó las manos de Mithril en gesto de frustración y corrió hacia la arcada, donde no dejaban de oírse los ayes de dolor del compañero caído. El grito primitivo de malicia y la forma en que abrió los ojos avisó a las hijas, que la acompañaban en la antecámara, que el espectro había encontrado a Drist. Briza miró a las sacerdotisas Dourden y les ordenó retirarse. Maya obedeció en el acto, pero Vierna vaciló. «Vete», gruñó Briza, con una mano en el látigo de cabezas de serpiente sujeto al cinturón. «Ahora». Vierna miró a su madre en busca de ayuda, sin resultado. Malicia estaba ensimismada con el espectáculo de los hechos distantes. Había llegado la hora del triunfo del Cincarla, y la matrona Malicia Dourden no se distraería con las discusiones sin importancia de las hijas. Briza se quedó a solas con la madre, de pie detrás del trono, y observó a Malicia con tanta atención como ella observaba a Zaknafein. Tan pronto como entró en la pequeña caverna más allá de la arcada, Belvoir comprendió que Clack había muerto, o no tardaría en estarlo. El oseogarfio yacía en el suelo, sangrando por el tajo que casi lo había decapitado. El enano le volvió la espalda, y entonces pensó que lo menos que podía hacer por su amigo era consolarlo. Se arrodilló junto a él y contempló dolorido cómo Clack sufría una serie de violentas convulsiones. La agonía había eliminado el hechizo polimórfico, y Clack recuperaba poco a poco su entidad anterior. Los enormes brazos con garras se estremecían y retorcían, se estiraban y contraían a medida que aparecían los brazos de piel amarilla de los pecs. El pelo creció entre la coraza agrietada de la cabeza de Clack, y el pico se rompió en varios trozos para convertirse en polvo. Lo mismo ocurrió con el pecho, y el resto del exoesqueleto se deshizo con un sonido chirriante que provocó escalofríos en el encallecido capataz. Desapareció el oseogarfio, y, en la muerte, Clack volvió a ser como antes. Era un poco más alto que Belvoir, aunque no tan grueso, con facciones anchas y extrañas. Los ojos no tenían pupilas y la nariz era aplastada. «¿Cómo te llamabas, amigo mío?», susurró el capataz, aunque sabía que Clack jamás le daría la respuesta. Se agachó y sujetó la cabeza del Pec entre los brazos, consolándose con saber que por fin su amigo descansaba en paz. «¿Quién eres tú que tomas la apariencia de mi padre?», preguntó Drist mientras el espectro recorría los últimos metros que los separaban. Zaknafein soltó un gruñido animal y dio la respuesta con una estocada. Drist paró el ataque y dio un salto atrás. «¿Quién eres?», preguntó otra vez. «Tú no eres mi padre». Una sonrisa de oreja a oreja apareció en el rostro del espectro. «No», contestó con voz temblorosa, pues la respuesta era transmitida desde una antecámara a muchos kilómetros de distancia. «Soy tú, madre». Las espadas atacaron con una velocidad de vértigo. Drist, confundido por la respuesta, respondió al ataque con la misma ferocidad, y los continuos golpes de los aceros sonaban como si fuesen uno. Briza vigilaba cada uno de los movimientos de la madre. El sudor corría por la frente de Malicia y sus puños golpeaban los brazos del sillón de piedra con tanta fuerza que sangraban. Malicia había soñado que sería así, que el momento de triunfo brillaría con toda claridad en su mente a través de la distancia. Podía escuchar cada una de las palabras de Drist y percibir su angustia como si fuese propia. Malicia nunca había experimentado un placer tan intenso. Entonces notó una leve punzada cuando la conciencia de Zaknafein intentó oponerse a su control. Malicia apartó a Zaknafein con un rugido gutural. El cadáver animado era exclusivamente suyo. Briza tomó buena nota del súbito gruñido de su madre. Drist ya no tenía ninguna duda de que el rival no era Zaknafein Dourden, aunque tampoco podía negar que poseía el inconfundible estilo de su antiguo maestro. Zaknafein estaba allí, en alguna parte, y Drist tendría que llegar hasta él si deseaba conseguir respuestas. El duelo se acomodó rápidamente a un ritmo contenido y fácil de mantener. Los oponentes hacían fintas y ejecutaban los ataques con mucha cautela, siempre atentos a no perder pie en la angosta pasarela. Entonces entró Belvoir en la caverna, cargado con el cuerpo de Clack. «Mátalo, Drist», gritó el capataz. «Magga». Belvoir se interrumpió, asustado por el combate que presenciaba.
Drist y Zaknafein parecían moverse entrelazados, las armas giraban y lanzaban estocadas, que nunca daban en el blanco. Los dos elfos oscuros, que para Belwar habían sido tan diferentes, ahora parecían uno, y este pensamiento perturbó al enano. Cuando se produjo la siguiente interrupción en la pelea, Drist miró en dirección al capataz y su mirada se clavó en el pez muerto. «Maldito seas», rugió, y reanudó el ataque lanzando mandobles a diestro y siniestro contra el monstruo que había asesinado a Clack. El espectro paró sin problemas el asalto descontrolado y empujó las cimitarras de Drist hacia arriba, con lo que desequilibró al joven. Esta maniobra le resultó muy conocida a Drist, porque se trataba de una preparación que Zaknafein había utilizado contra él muchas veces durante las sesiones de entrenamiento en Menzoberranzan. Zaknafein lo obligaría a levantar los brazos, para después bajar repentinamente las espadas. En los primeros encuentros, Zaknafein había conseguido derrotar a Drist gracias a esta maniobra, el doble golpe bajo, pero en su último duelo en la ciudad Drau, Drist había encontrado la parada de respuesta y había conseguido devolver el ataque del maestro. Ahora Drist se preguntó si el oponente seguiría el mismo procedimiento, y cuál sería la reacción de Zaknafein. ¿El monstruo que tenía delante conservaría algunos de los recuerdos de Zack? El espectro acabó con la primera parte de la maniobra y, en cuanto las cimitarras llegaron al punto más alto, dio un paso atrás y atacó bajando las dos espadas. Drist respondió con las cimitarras en una X, hacia abajo, la parada correcta que detenía el doble golpe bajo, al tiempo que descargaba un puntapié entre las empuñaduras contra el rostro del rival. Pero el espectro se adelantó al contraataque y se situó fuera del alcance de la bota. Drist creyó que por fin tenía una respuesta, porque solo Zaknafein Dourden podía conocer esta réplica. «Tú eres Zaknafein», gritó Drist. «¿Qué ha hecho contigo la matrona Malicia?» Las manos del espectro temblaron casi hasta soltar las espadas, y su boca se retorció como si quisiese decir algo. «No», chilló Malicia, y recuperó violentamente el control del monstruo, mientras se movía por la peligrosa y sutil línea que separaba las habilidades físicas de Zaknafein de la conciencia del ser que había sido una vez. «Eres mío, espectro», vociferó Malicia, «y por la voluntad de Yod que cumplirás tu misión». Drist vio la súbita regresión del espectro asesino. Las manos de Zaknafein dejaron de temblar, y su boca mostró el mismo gesto cruel y despiadado de antes. «¿Qué ocurre, elfo oscuro?», le preguntó Belwar, confundido por las alternativas de este extraño duelo. Drist observó que el enano había dejado el cuerpo de Clack en el saliente y que se acercaba poco a poco. Saltaban chispas de las manos metálicas de Belwar cada vez que se rozaban. «Mantente apartado», le avisó Drist. La presencia de un enemigo desconocido podía estropear los planes que comenzaban a fraguar en su mente. «Es Zaknafein», intentó explicarle al enano. «Al menos lo es en parte». Después, en un murmullo que Belwar no alcanzó a escuchar, añadió, «y creo que sé cómo llegar hasta esa parte». Drist lanzó otra serie de ataques mesurados que Zaknafein podía rechazar sin esfuerzo. No pretendía destruir al rival, sino que buscaba inspirarle recuerdos de otras tácticas de esgrima conocidas por Zaknafein. Consiguió que Zaknafein siguiera los pasos de una de las sesiones de entrenamiento típica, sin dejar de hablar tal como él y el maestro de armas solían hacerlo en Menzoberranzan. El espectro gobernado por Malicia respondió al tono familiar de Drist con salvajismo y contestó a sus palabras, amistosas con gruñidos bestiales. Si el joven creía que podía distraer al oponente con tonterías, estaba en un grave error. Las espadas atacaban a Drist por dentro y por fuera, siempre en busca de un hueco en las defensas. Las cimitarras respondían con rapidez y precisión, alcanzaban y detenían los golpes en arco y desviaban todas las estocadas. Una espada encontró un resquicio y alcanzó a Drist en las costillas. La cota de malla impidió que el filo cortara la carne, pero la fuerza del impacto le dejaría un hematoma enorme. Sorprendido, comprendió que su plan no sería fácil de ejecutar. «Tú eres mi padre», le gritó al monstruo. «Tu enemiga es la matrona Malicia, no yo». El espectro se burló de sus palabras con una risa malvada y se lanzó sin más al ataque. Desde el primer instante de la batalla, Drist había temido este momento,
Y tuvo que hacer un esfuerzo para recordar que delante no tenía a su padre real. La descuidada ofensiva de Zaknafein creó los inevitables huecos en la defensa, y las cimitarras de Drizzt los encontraron, primero uno y después otro. Una hoja abrió el vientre del espectro, otra se hundió en el cuello. Zaknafein soltó otra carcajada más fuerte, sin detener el ataque. Drizzt comenzó a luchar dominado por el pánico, con menos confianza. Sus cimitarras no podían frenar a aquella cosa. No tardó en plantearse otro problema, el tiempo corría en su contra. No sabía exactamente contra qué peleaba, pero tenía la sospecha de que el monstruo no necesitaba descansar. El joven presionó con toda su habilidad y rapidez. La desesperación multiplicó su capacidad como espadachín. Belwar avanzó, dispuesto a intervenir, después se contuvo, asombrado por la exhibición. Drizzt alcanzó a Zaknafein varias veces más, pero el espectro no acusaba los efectos de las heridas, y, a medida que el joven aceleraba el ritmo, el espectro hacía lo mismo. Drizzt no podía concebir que no se enfrentaba a Zaknafein Do'Urden, reconocía cada uno de los movimientos de su padre y antiguo maestro. Nadie que no fuese él podía mover los músculos del cuerpo con tanta precisión. Drizzt retrocedió para tener un poco más de espacio y esperó pacientemente las nuevas oportunidades de ataque. Se recordó a sí mismo una y otra vez que no se enfrentaba a Zaknafein sino a un monstruo creado por la matrona Malicia con el único propósito de destruirlo. Tenía que estar preparado. La única posibilidad de sobrevivir a este encuentro era conseguir tumbar a su rival de la pasarela. Sin embargo, esta posibilidad parecía remota dada la capacidad para la esgrima que demostraba el espectro. La pasarela tenía una pequeña curva, y Drizzt tanteó con el pie para no pisar en falso. Entonces se desprendió una roca del borde. El joven trastabilló y la pierna se deslizó en el vacío hasta la rodilla. Zaknafein se abalanzó en el acto. El molinete de las espadas hizo caer de espaldas a Drizzt, y el Drow quedó atravesado en el puente, con la cabeza colgando sobre el lago de ácido. «Drizzt», chilló Belwar, llevado por la desesperación. El enano echó a correr, aunque no tenía ninguna oportunidad de llegar a tiempo o de derrotar al monstruo. Drizzt. Quizá fue el nombre de Drizzt, o tal vez solo fue el momento de matar, pero la conciencia anterior de Zaknafein volvió a la vida en aquel instante, y el brazo de la espada, listo para descargar la estocada mortal que Drizzt no podía detener, vaciló. El joven no esperó una segunda oportunidad. Lanzó un golpe a la mandíbula del espectro con la empuñadura de una cimitarra, después con la otra, y consiguió hacerlo retroceder. En un abrir y cerrar de ojos, Drizzt se levantó, jadeante y con un tobillo torcido. «Zaknafein», gritó Drizzt, confuso y frustrado por las vacilaciones de su oponente. «Drais», intentó decir el espectro. Entonces el monstruo de Malicia volvió a la carga con las espadas en alto. Drizzt rechazó los golpes y se apartó. Podía sentir la presencia de su padre, sabía que el verdadero Zaknafein se encontraba encerrado en esta criatura, pero, ¿cómo podía liberar su espíritu? Era evidente que no podía resistir mucho más este ritmo de combate. «¿Eres tú?», susurró Drizzt. «No hay nadie más capaz de luchar con tanta maestría. Zaknafein está aquí, y Zaknafein no me matará». El joven tuvo un presentimiento, una idea en la que necesitaba creer. Una vez más, la verdad de sus convicciones se sometieron a una prueba terrible. Drizzt envainó las cimitarras. El espectro rugió. Sus espadas iniciaron una danza mortal y hendieron el aire amenazadoras, pero Zaknafein no atacó. «Mátalo, mátalo», vociferó Malicia exultante, convencida de que tenía la victoria al alcance de la mano. Pero las imágenes del combate se esfumaron de pronto, y se encontró sumergida en la oscuridad. Le había devuelto demasiado a Zaknafein cuando Drizzt había aumentado la velocidad del combate. Se había visto obligada a dejar que la conciencia de Zaknafein tuviera un poco más de control sobre el cuerpo resucitado, porque necesitaba de todas sus habilidades guerreras para derrotar al hijo. Ahora Malicia no tenía otra cosa que oscuridad, y el peso del fracaso era como una espada colgada por encima de su cabeza. Echó una mirada a la hija, que vigilaba todos sus movimientos, y después volvió al trance, en un último intento por recuperar el control. «Drizzt», dijo Zaknafein,
y la palabra le pareció dotada de un sonido maravilloso. Las espadas de Zack volvieron a las vainas, aunque para conseguirlo las manos tuvieron que luchar contra las órdenes de la matrona Malicia. Drizzt se acercó, dispuesto a abrazar al que creía su padre y más querido amigo, pero Thaknafein tendió una mano para mantenerlo apartado. No, explicó el espectro. No sé cuánto más podré resistir. El cuerpo le pertenece. Entonces, ¿tú estás? Preguntó Drizzt, sin acabar de entender la explicación del padre. Muerto, afirmó Thaknafein, bruscamente. En paz, te lo aseguro. La matrona Malicia reparó mi cuerpo para sus malvados fines. Pero la has vencido, exclamó Drizzt, con una nota de esperanza en la voz. Una vez más estamos juntos. Solo temporalmente. Como si quisiera recalcar el comentario, la mano de Thaknafein se disparó involuntariamente hacia la empuñadura de la espada. Torció el gesto y gruñó, hasta que con un esfuerzo tremendo consiguió separar poco a poco los dedos del arma. Ya vuelve otra vez, hijo mío. Ella siempre vuelve. No puedo soportar perderte otra vez. Gritó Drizzt. Cuando te vi en la caverna de los desolladores. No era yo a quien viste, intentó explicarle Thaknafein, sino el zombi de la voluntad malvada de Malicia. Yo no existo, hijo mío. Dejé de existir hace muchos años. Estás aquí, protestó Drizzt. Por voluntad de Malicia, no. Mía. Thaknafein gruñó, y su rostro se retorció en una mueca horrible mientras trataba de apartar a Malicia solo unos segundos más. Cuando recuperó el control, Thaknafein observó al guerrero en que se había convertido el hijo. Peleas bien, comentó. Mejor todavía de lo que esperaba. Esto es bueno, y también es bueno que hayas tenido el coraje de Aban. El rostro de Thaknafein se transformó otra vez, robándole las palabras. En esta ocasión, empuñó las dos espadas y las desenvainó. No. Le suplicó Drizzt mientras aparecía un velo sobre sus ojos lila. Lucha contra ella. No. Puedo, respondió el espectro. Huye de este lugar, Drizzt. Escapa a la otra punta del mundo. Malicia nunca te perdonará. Jamás dejará de. El espectro avanzó, y Drizzt no tuvo más elección que desenvainar las armas. Pero Thaknafein se desvió de pronto antes de llegar al alcance de las cimitarras de Drizzt. Por nosotros. Gritó Zack con una claridad sorprendente. Un brindis que sonó como la trompeta de la victoria en la caverna del resplandor verde y que resonó a través de la distancia en el corazón de la matrona Malicia como el repique de los tambores tocando a muerte. Thaknafein había conseguido hacerse una vez más con el control por un instante, lo suficiente para que el cuerpo resucitado se precipitara en el lago de ácido.